Bien, buenas tardes. Aunque todavía no se ha incorporado ningún alumno, pero teniendo en cuenta la hora que es la hora prevista para la sesión, pues vamos a empezarla. Ya hemos comenzado la grabación y hoy nos vamos a dedicar a la exposición del tema 7. Tema 7 que coincide con o que se dedica, mejor dicho, a función de cumplimiento normativo en el sector financiero. ¿Qué es eso del cumplimiento normativo? Bueno, pues yo diría que el cumplimiento normativo es la respuesta a esta pregunta que yo me hago ahí. ¿Hay algo más allá de ganar dinero en el sistema financiero y bancario? ¿O únicamente las entidades financieras y bancarias se dedican eso, a ganar dinero, a facturar y a conseguir beneficios? Bueno, pues eh, la respuesta es simple, sí hay algo más allá de ganar dinero. Y por eso ese algo que hay más allá se plasma en lo que vamos a ver hoy. Lo que vamos a ver hoy va a ser, por un lado, pues la existencia de normas de conducta en entidades financieras, es decir, la regulación de los mercados, las normas de conducta en las entidades de crédito, en los bancos, es decir, la regulación pues de las comisiones, de las operaciones, en definitiva, operaciones de activo, operaciones de pasivo. Vamos a ver qué son los códigos de conducta, para qué sirven, qué finalidad tienen. Vamos a ver qué es el Código de Buenas Prácticas Bancarias. Esto ya les anticipo que es una norma jurídica, se aprobó por un Real Decreto, creo recordar, o por un decreto ley, al que se tienen que adherir voluntariamente las entidades financieras, pero que a día de hoy no hay ninguna entidad de crédito que no esté adherida al código, con lo cual podríamos decir que es un código lo que se llama normalmente el soft law, pero que en realidad es una norma jurídica a la que están sujetos pues todos los bancos, todas las entidades de crédito. Veremos quién se encarga del control de cumplimiento normativo en una entidad financiera y veremos que hay un importante elenco de sanciones, un importante elenco de actuaciones típicas. eh, Típicas quiere decir tipificadas como infracciones en esta materia y por tanto con unas sanciones importantes. Eh, ¿Para qué hacemos todo esto? ¿O qué podemos obtener de esta sesión? Pues lo que podemos obtener de esta sesión es precisamente eso, cómo se elabora un código ético de una entidad financiera y podríamos incluso, bueno, pues plantearnos la redacción de uno. Siguiendo con la introducción, estoy seguro de que si alguno de ustedes trabaja en una entidad financiera, se ha planteado pues este tipo de dilemas, ¿no? Estos son una serie de situaciones, tienen ustedes el cuadro, ahí tienen la referencia de dónde sale, también tienen el cuadro en la documentación colgada en la web, y son pues una serie de problemas que pueden dar lugar a conflictos de intereses, a dilemas éticos. Por ejemplo, si una entidad financiera establece un indicador relativo al nivel de ventas de un producto, que se aplicaría, lógicamente, a los comerciales, a los que gestionen las pymes, a los ejecutivos, etcétera, con el objetivo de conseguir pues tantas cuentas de ahorro nuevas, tantas cuentas corrientes, tantas pólizas de préstamo, pues si ese es un sistema que se implanta, nos podríamos encontrar con situaciones en las que algún empleado piense que si no llego a cumplir esos indicadores y la evaluación pues no va a ser positiva
o no voy a conseguir el bonus anual, pues se pueden hacer cosas que se escapan, no son, a ver, no es que sean ilegales, son incumplimientos contractuales, evidentemente. Por ejemplo, ¿quién no es capaz de abrir una cuenta a una persona que sabe que no se va a enterar de que esa cuenta existe? O sea, esas son ocurrencias que puede tener algún empleado de una entidad financiera. Que esté presionado por unos sistemas de medición de sus resultados que no serían éticos. ¿Vale? Si un banco me dice, usted tiene que conseguir hacer 3 préstamos a la semana, bueno, pues llegará un momento en el que ya no tenga ningún cliente a quien venderle un préstamo. ¿Quién me dice que a alguien no se le ocurre que, hombre, tengo un primo, a ver si a mi primo yo le abro el préstamo, mi primo ni se entera, se lo doy preconcedido, cualquiera de ese tipo? Son situaciones que pueden darse eh, como reacción humana a sistemas de incentivos perversos. Y eso es en parte lo que trata de evitar toda esta normativa sobre cumplimiento normativo, como veremos a continuación. El segundo que aparece en el cuadro, lo mismo, tenemos que vender un número determinado de tarjetas de crédito, un número de créditos hipotecarios. Pues se consiste, la situación irregular sería pues buscar todos los clientes a los que puedo venderles esa tarjeta de crédito y acosarlos a llamadas. Si os fijáis, además, es curioso porque este riesgo, este dilema ético que puede sufrir el empleado, puede incluso ser inducido por la propia entidad financiera. Yo conozco a más de tengo a más de un amiguete que trabaja en una entidad financiera y que para cumplir objetivos, pues sufre una auténtica situación de acoso, ¿no? Y caben dos opciones: o bien estar por encima de eso porque, bueno, de tener una situación que le permita, pues no cumplir objetivos, o bien vivir en un constante estrés motivado por esto. Otros, pues número de transacciones diarias. Imagínense ustedes, a ver, una oficina tiene 10 empleados, pero claro, tiene 10 empleados, 3 están en caja. ¿Por qué hay 3 en caja? Pues porque hay un volumen de actividad de unas determinadas operaciones. Si no se hace un determinado número de operaciones, no se justifica que haya 3 trabajadores en caja. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos los trabajadores para evitar que a uno de ellos lo echen, lo desplacen a otra oficina, lo cambien de sitio? Bueno, pues muy sencillo. Viene un cliente que quiere sacar 500 euros de su cuenta y le decimos, marcamos, en vez de 500, marcamos 200. Y cuando le damos los 200 euros, dice, no, no, si eran 500. Ay, perdona, que me he equivocado. Y hago otra transacción, con lo cual duplico el número de transacciones. Hombre, eso no se puede hacer permanentemente, pero sí se puede hacer en un determinado momento, ¿no? Lo mismo, pues, con transferencias, con cualquier tipo de operaciones que se hacen en caja y que pueden duplicarse o pueden aumentarse de manera artificial. Todo eso simplemente para justificar la existencia de un determinado puesto de trabajo. Todas estas situaciones, pues ya digo que eh, pueden estar, alguien puede pensar que son legítimas, pero crean un conflicto de intereses con el cliente. Y a veces, además, como en esta noticia, que es de julio del 23, de hace 2 años ya, bueno, pues aquí según parece, yo solo les he puesto el titular, pues parece que había una serie de empleados que, bueno, seguían las indicaciones comerciales
implantadas por el banco para vender pues, un determinado electrodoméstico, vender seguros, vender lo que fuera. Pero claro, cuando después los clientes han protestado, la entidad financiera lo que ha hecho ha sido despedirle. Bueno, esto es puramente anecdótico, pero sí es reflejo de que lo que estamos pensando que puede ocurrir solo a nivel teórico, pues también puede ocurrir a nivel real. Estoy seguro de que si ustedes tienen cuenta en una entidad financiera, que todos tenemos cuenta en una entidad financiera, estoy seguro de que a ustedes de vez en cuando lo llama alguien de la sucursal de su entidad para ofrecerle pues el crédito preconcedido, para ofrecerle una nueva tarjeta de crédito, para ofrecerle una emisión de bonos de lo que sea. Todo eso puede estar yendo en contra de los intereses y puede estar excediendo los conflictos, las situaciones de conflictos de interés entre los empleados y los clientes. Por eso es por lo que se dictan normas de conducta. Esas normas de conducta, pues cuando hablamos de entidades financieras nos estamos refiriendo a valores, a mercados de valores, las conocemos ya porque las hemos estudiado pues en el tema anterior, la Directiva 2014/65 relativa a mercados de instrumentos financieros, que es nuestra querida conocida MiFID II y el reglamento correspondiente. Si recordáis de la semana anterior, ¿sí? Del último tema, pues había normas que se aplicaban a los proveedores de servicios de inversión. Por ejemplo, se establecía la responsabilidad de los órganos de administración, se regulaban los incentivos, se regulaba la información precontractual y periódica a los clientes, se regulaban las ventas cruzadas, la remuneración del personal y se dictaban reglas sobre la mejor ejecución de las operaciones. Muy resumidamente, porque ya las vimos en su momento, pues veíamos ese deber de diligencia y transparencia, deber de diligencia, por ejemplo, que se plasma en actuaciones como pues atender las órdenes de compra o de venta de un producto de inmediato. No podemos dilatarlo porque en un mercado de valores el tiempo puede provocar variaciones en el valor de las transacciones, lo cual puede conllevar pues una pérdida o una ganancia patrimonial. Eh, Otro deber que también veíamos la semana pasada, el deber de clasificar a los clientes. Recordamos que teníamos tres tipos de clientes: los clientes llamados contrapartes elegibles, que son otras entidades financieras, los clientes profesionales y los clientes minoristas. Los profesionales son aquellos que tienen un determinado nivel de operaciones, un determinado valor de la inversión o bien un cargo en el sector financiero. Está claro que si a mi entidad financiera viene a trabajar conmigo el director general de otra entidad financiera, ese no puede decir que es un cliente minorista normal y corriente, porque no lo es. O aquel que maneja inversiones muy altas por importes superiores a 500.000 euros o realiza muchas operaciones, más de 10 operaciones por trimestre durante 4 trimestres seguidos. Estos son los profesionales. Y finalmente están, pues, donde estaríamos la mayor parte de los mortales, que somos los clientes minoristas, que no tenemos experiencia, que no tenemos conocimientos y que por tanto tenemos una protección específica. Recuerden ustedes el test de idoneidad y el test de conveniencia que había que someter a los clientes minoristas. También existen para las entidades financieras deberes de información, información permanente a los clientes que tiene que redactarse de manera comprensible, imparcial, clara y no engañosa. Fíjense ustedes, son 4 palabras simples, pero que bueno, establecen un criterio claro que después se aplica perfectamente en los tribunales, que vemos aplicado en supuestos concretos. Si una si la redacción del contrato que regula un producto no es comprensible,
o está redactada, por ejemplo, en un volumen, en un tamaño de la letra, pues muy pequeño, que no permite que sea fácilmente legible por parte del cliente, si estaba escrito de una manera oscura, si está, por supuesto, si está escrito de una manera engañosa. Yo tuve un cliente en el que le vendieron un producto estructurado, pero se llamaba depósito no sé qué. Claro, cuando mi cliente tenía 80 años, cuando un cliente de 80 años lee depósito, aunque sea otra cosa distinta, lo que está pensando, lo que subyace en su pensamiento, es que estamos hablando de un depósito a plazo fijo. Y eso es lo que él pensaba. Nada más lejos de la realidad. Era un producto estructurado que tuvo unas pérdidas superiores al 50% de lo invertido, no ya de la ganancia, sino de lo invertido. Y que lógicamente, pues cuando reclamamos judicialmente, uno de los elementos en los que insistíamos era en que se trataba de una redacción engañosa, porque el propio nombre ya era engañoso por sí mismo. Lo mismo el deber de estar informado del conocimiento y experiencia del cliente. Esos test de conveniencia e idoneidad son el principio, pero no son el final. La entidad financiera tiene que estar permanentemente actualizando los datos de sus clientes. Eh, si ustedes alguno trabaja en una entidad financiera, pues saben perfectamente lo que es el KIC. KYC, Know Your Client, es un formulario eh, que a los clientes nos da pues mucha pereza y mucha rabia tener que contestar, porque siempre pensamos, mire usted, ¿para qué quiere usted saber lo que yo gano si yo lo único que quiero es abrir una cuenta corriente? Y tengo que pasar por ahí, ¿no? Y además me dicen, no, es que si usted no rellena esto cada una vez al año, cada 6 meses o cada no sé cuánto tiempo, además le bloqueo la cuenta. Pero ¿cómo me va usted a bloquear la cuenta? Eso es una auténtica barbaridad, pero ellos se amparan, las entidades financieras se amparan en esta obligación de conocimiento actualizado del cliente. Más obligaciones para las empresas de servicios financieros, el deber de registro de las órdenes, si hay una orden de venta, si hay una orden incluso telefónica, esas órdenes tienen que estar documentadas por escrito o de manera telefónica y tienen que conservarse. Y bueno, y hay que escucharlo, hay que poder reproducir eso porque se pueden utilizar con posterioridad. Hay un deber de ejecución óptima de las órdenes del cliente, que tienen que ser cumplidas de inmediato. ¿Por qué? Pues para obtener el mejor resultado. Si a mí me dan orden de vender las acciones de Telefónica hoy y no cumplo, y luego baja la cotización de Telefónica y por tanto mi cliente pierde dinero, no habré cumplido con el deber de ejecución óptima de las órdenes del cliente y por tanto el cliente podrá efectuar la reclamación oportuna. Un deber que se nos olvida muchas veces y que además es muy difícil de cumplir es el de separación informativa interna, las llamadas murallas chinas. Las murallas chinas, bueno, pues estaba yo pensando que había no hace mucho, yo vi una serie que era una señora que trabajaba en un banco y entonces se enteraba de cosas y le decía a sus clientes, dependiendo de las cosas que escuchaba, que compraran o vendieran determinados valores. Bueno, eso evidentemente no es posible, y mucho menos si eso se produce a nivel interno. Si hay un departamento dentro de la entidad financiera que se encarga de comprar valores, de actuar en los mercados, la información que tiene ese departamento no puede facilitarse a los estamentos comerciales para que ellos a su vez pues lo pongan en conocimiento de sus clientes, porque si no estaríamos pues provocando un abuso de mercado, estaríamos conociendo información privilegiada y estaríamos prevaliéndonos de esa información privilegiada. Eso genera además, bueno, pues que determinados compromisos, yo recuerdo
hace muchos años que yo tuve que firmar porque yo pertenecía a un órgano de una entidad financiera, no recuerdo si era el comité de riesgo o el comité, sí, creo que era el comité de riesgo, en el que podía hablarse de alguna operación y tener información sobre, em, sobre entidades que cotizaran en bolsa. Y claro, eso obligaba a la sumisión de los empleados que podían tener esos conocimientos a un código de conducta específico del mercado de valores. Y nos hacían firmar un documento en el que decíamos, bueno, pues que conocíamos las obligaciones y que controlábamos los deberes que nos imponía. Entre ellos, que ningún familiar nuestro hasta el segundo grado de afinidad o consanguinidad, utilizaba esa información. Claro, el segundo grado de afinidad significa los cuñados. Y yo recuerdo que cuando me lo trajeron a la firma dije, yo no voy a firmar eso. O sea, es que yo no sé lo que mi cuñado hace, no tengo ni idea. Entonces, que yo tenga que asumir esa responsabilidad, pues no estoy dispuesto. Y de hecho no lo hice. Lo que sí firmé fue una declaración de que yo no actuaba en aquel momento en mercados de valores y que si veían una operación mía, pues podían hacer conmigo lo que quisieran porque no la iban a ver, porque yo no me gustaba o no me gusta ese tipo de inversiones. Esas son obligaciones lógicas que se impone a los miembros al personal de una entidad financiera. Lo mismo que el deber de comunicar operaciones sospechosas. Claro, si el organismo, la propia entidad financiera detecta que uno de sus directivos está adquiriendo acciones de una determinada sociedad cotizada, pues tiene la obligación de comunicarla como operación sospechosa, porque es posible que ese directivo tenga una información privilegiada, una información secreta sobre esa entidad y eso es lo que le lleva a adquirir acciones de esa determinada sociedad. ¿Vale? Esto sí, creo que ha habido más de un ejemplo conocido en los últimos tiempos, si no recuerdo mal, eh, el que hasta hace poco era alto cargo de la OTAN o de la Unión Europea para las Relaciones Internacionales, Borrell, creo que tuvo un problema de este tipo. Compró acciones de una determinada entidad en la que él tenía información o algo así. Bueno, cuando se le detectó por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se le puso una sanción y ya está, vamos, no tuvo mayor recorrido porque asumió la sanción, pagó la multa y se acabó. Y a lo mejor ni siquiera era realmente una utilización de información privilegiada, sino que, bueno, puede ser pues perfectamente, no una casualidad, porque las casualidades no existen, pero sí una confluencia de hechos que al final aparentaban que era una operación de este tipo. Bueno, si eso es para los mercados de valores, si nos vamos al mercado bancario, a las entidades de crédito, pues tenemos también una regulación. Tenemos normas de conducta en materia de comisiones y tipos de interés. Quienes trabajen en banca, pues conocerán la famosísima circular 8/90 del Banco de España que regulaba este tipo de operaciones, regulaba pues las comisiones como eran, cuáles eran los tipos de interés, etcétera. Recordará la orden ministerial del 94 que regulaba las hipotecas y bueno, y las que después con posterioridad pues le han sustituido. La circular del Banco de España actual creo que es del 2004, pero no estoy muy seguro ya del año porque no la he utilizado tanto. La 890 era la que yo utilizaba. Hay regulación específica para determinadas operaciones. Para los productos de pasivo, conocen ustedes los indicadores de riesgos. Esas normas son estas. Este,
esta indicación tiene que aparecer en toda operación de pasivo, donde el 1 es aquella que tiene menos riesgo y el 6 es el de mayor riesgo. Entonces, si ustedes firman una cuenta corriente, pues lo más normal es que en el contrato aparezca un número 1 porque no tiene riesgo ninguno. ¿Vale? Esa es la regulación sobre indicadores de riesgo. Sobre préstamos y créditos, pues hay toda una regulación sobre el préstamo responsable. Préstamo responsable es una figura muy interesante. Yo la conocí por primera vez pues hace 30 años o por ahí. Recuerdo haber leído en una revista especializada que, bueno, que en la normativa británica se había regulado el préstamo responsable. Y a mí me pareció, pues en aquel momento, no estábamos acostumbrados a eso, me pareció una auténtica barbaridad, ¿no? Tendrá que ser responsable el propio interesado. No parece lógico que tenga que ser el banco, que es el que vende el producto, el que tiene que encargarse de que el comprador no compre mal, no compre demasiado, no se endeude demasiado, ¿no? No parece muy lógico. Pero claro, la visión de los productos bancarios ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y en la actualidad pues es muy normal. Bueno, de hecho está regulado tanto en la ley de créditos hipotecarios como en la ley de créditos al consumo la figura del préstamo responsable que obliga a la entidad financiera pues a evaluar la solvencia y la liquidez que tiene el cliente en cada momento para concederle o no concederle el préstamo. Después de haber leído aquello hace muchos años, pues tuve un procedimiento judicial en el que un señor decía que se le había dado un préstamo y no era lógico que se le diera. Y por tanto lo que pretendía era la nulidad del préstamo y bueno, y no pagar, no devolver el préstamo. Esa era la pretensión. Y bueno, lo ganamos porque en aquel momento no había una regulación que le amparase, pero posiblemente hoy, pues no lo tengo tan claro. Aquel señor decía, y era cierto, que él tenía pues una pensión de, no sé, no recuerdo la cifra, pero pongan ustedes pues 700 euros. Y se le había dado un préstamo con una cuota mensual de 650 euros. Claro, decía, mire usted, si yo tengo, mis únicos ingresos son el de pensionista, porque soy incompatible con cualquier actividad eh, laboral, porque además era una pensión de invalidez, no era de jubilación de 700 y usted me pone una cuota de 650, pues claro, es que usted me está dando indebidamente el préstamo. Ya digo, bueno, había otro, el trasfondo del pleito era otro, pero lo importante es que ese pleito posiblemente hoy con la regulación que existe, pues no podría haberlo ganado. Otra regulación que existe también respecto de las entidades de crédito y en concreto préstamos y créditos es la existencia de las fichas de los créditos, de los créditos personales y de los créditos hipotecarios en los que se resume en muy pocos folios y en un formato que está establecido por la norma la información que hay que facilitarle al cliente. También tienen ustedes un ejemplo aquí. Este es el documento, tiene que tener este contenido, la entidad de crédito, todos los datos, pero ya fíjense ustedes aquí, el préstamo esto es una oferta vinculante además, con lo cual esta es la propuesta de préstamo que le da el banco y que luego tiene que cumplir. Tiene que aparecer el importe del préstamo, la duración del préstamo, el tipo de préstamo, clase de tipo de interés aplicable, importe total a reembolsar. Importe total a reembolsar significa cuánto se va a pagar hasta la devolución, incluyendo comisiones, intereses y demás. El tipo de interés en el apartado 3, lo que es la TAE, cómo se calcula la TAE. En el número 4, periodicidad y número de pagos. El importe de cada cuota hipotecaria. Es decir, una información exhaustiva para que el cliente
pues no se vea sorprendido después. Todo eso, ya digo, está regulado en la actualidad en la ley de de créditos al consumo y en la ley de contratos de créditos hipotecarios y, bueno, son normas de conducta. Si no se sigue esa normativa por parte de la entidad financiera, pues tendrá las consecuencias que la propia normativa impone. Hay normas también para los servicios de pago, eh, que se regulan las condiciones de las cuentas de pago. Ha saltado a los medios de comunicación recientemente una sentencia, creo recordar que era del Tribunal Supremo, que venía a imponer la responsabilidad de las estafas, del phishing, sobre la entidad financiera, a pesar de que bueno, pues esa normativa de servicios de pago ha ido restringiendo su responsabilidad y descargándola sobre el cliente. No he leído la sentencia y por tanto no tengo una opinión al respecto, pero bueno, parece que lo que trata es de evitar esas cláusulas de exención de responsabilidad tan habituales en los contratos bancarios. También se regula la publicidad. La publicidad es un tema, bueno, pues bastante serio que siempre ha sido objeto de regulación por parte del Ministerio de Economía y Hacienda y por parte del Banco de España y que, bueno, pues sigue estando regulada. No se puede vender un producto eh, financiero de manera libre, sino que tiene que cumplir una serie de normativas. Les he buscado unos vídeos de anuncios antiguos, a ver si se los puedo encontrar. Vamos a ver. Vamos aquí y fíjense ustedes, no sé si van a escuchar el sonido, espero que sí, yo me callo. Son tres anuncios antiguos y bueno, se los pongo y los comento a continuación. El capital. La rentabilidad. No sé si se oye, creo que sí, ¿no? ¿Me lo podéis confirmar, por favor? Vale, perfecto. La nueva fórmula de inversión del Banco Bilbao Vizcaya. Ganará más dinero, pagará menos impuestos. Fijaos la publicidad. La gallina es el capital, los rendimientos son los huevos de la gallina, el zorro es Hacienda, los impuestos, y como el producto, los superfondos BBV, pues que se tratan como una tapadera, y nunca mejor dicho, porque eran opacos, sobre la gallina y sobre los huevos, que impide que el zorro pues se los coma. Este es un anuncio del año 92. Bueno, es un producto que dio muchísimos quebraderos de cabeza al banco, porque creo recordar que era un producto que no se declaraba o que no recuerdo muy bien cuál era la polémica, pero bueno, Hacienda lógicamente pues persiguió a esos productos y bueno, y tenía pues esa finalidad clara de evitar los impuestos, ¿no? Si os pongo otro, también, fijaos este. Este andar decidido es el símbolo de la mujer de nuestros días, de la mujer responsable que trabaja y vive su época. Y a ella, por primera vez, Banco le dirige este mensaje de amistad. Gracias, señor. Este tributo de admiración. ¿Un banco que se preocupa por nosotras? Sí. El Banco de Bilbao cree en los derechos de la mujer. No se trata de crear diferencias,
sino de ofrecer igualdades. Bueno, este es un anuncio muy curioso porque, bueno, la campaña es muy buena. Tenéis que tener en cuenta que en el año 75 se modifica la legislación española que hasta entonces no permitía que la mujer pudiese tener una cuenta en un banco. Requería el consentimiento del marido. Bueno, la soltera sí, evidentemente, pero la mujer casada no podía hacerlo. Sin embargo, a pesar de que considero que es brillante, porque aprovechó el momento, fue posiblemente el Banco de Bilbao fuese el primero que vio la oportunidad y sacó este anuncio, muy bien sacado, pero sin embargo no era realmente cierto. Dice que es el primer banco, pero claro, olvida que en el año 75 el sistema bancario español era un 50% de bancos y un 50% de cajas de ahorro. Y las cajas de ahorro tenían una norma, en una norma de 1933, el Estatuto de las Cajas de Ahorro Popular, creo que se llamaba, en el que permitía que los hijos menores de edad y la mujer casada pudiese seguir actuando con la caja de ahorro conforme a las normas tradicionales, con lo cual sí se permitía, curiosamente, en una caja de ahorros tener una cuenta corriente, una cuenta de ahorro titulada por una mujer, mientras que en un banco no se permitía. Ya digo que es un anuncio muy interesante desde el punto de vista de la campaña. Creo que eligió el momento, pero no era realmente cierto en su totalidad, porque ya digo que ocultaba ese dato. Un último, un último vídeo que os pongo es este del Banco Urquijo. Este es muy breve, pero fijaos, es de 1981. Dentro de unos momentos va a tener en su pantalla una proyección de gran interés. 20%, con la máxima desgravación fiscal autorizada a la banca privada. Emisión de bonos del Banco Urquijo. Invertir ya tiene interés. Fíjense que, bueno, es un momentito que volvemos a donde estábamos. Vale. Fíjense cómo la publicidad que se hacía por las entidades financieras era una publicidad. A ver, una publicidad que posiblemente hoy pues no fuese admisible, pero era una publicidad donde lo más importante o lo que se destaca, al menos en dos de esos anuncios, era el tema de los impuestos, cómo conseguir la mayor rentabilidad con el menor pago de impuestos. También es curioso, bueno, la rentabilidad del 14%, los bonos del Banco Urquijo, en el año 80 y pico creo que era, pues la verdad es que no tiene nada que ver con las rentabilidades actuales, ni mucho menos. Por último, también como normas de conducta son las que regulan la protección del cliente, obligando a la entidad bancaria a establecer servicios de atención al cliente, incluso la figura del defensor del cliente como entidad, perdón, como estamento ajeno a la propia entidad financiera, aunque dependiente de él, y bueno, y para regular, para intentar evitar cualquier litigiosidad respecto de esos productos bancarios. Y además, lógicamente, la posibilidad de acudir después al servicio de reclamaciones del Banco de España, que era, en definitiva, el que tenía la última palabra en esa materia. Mm. También, como decía al principio, bueno, pues tenemos lo que son los códigos de conducta. Los códigos de conducta se inscriben más bien dentro de lo que se llama el gobierno corporativo, porque suelen
incluir no solo a los empleados, sino también a los ejecutivos, a los órganos de gobierno de las entidades financieras, y por eso se incluye en esa categoría de gobierno corporativo. Y aquí lo mejor es ver un ejemplo. Aquí tienen ustedes el del Banco de Santander. Bueno, ahí tienen ustedes el enlace, pero yo para facilitar que pudiésemos verlo, pues lo tengo ya aquí también fuera. Este es a ver si consigo volver donde yo estaba. Compartir esto. Vale, este es el enlace que les tengo puesto en la presentación. Lo copian ustedes y sale esto, el código de conducta del Banco de Santander. Bueno, aquí tienen ustedes pues todo lo que en lo que consiste y y para qué sirve y cuáles son las obligaciones que impone y a quién. Bueno, ahí aparece, aparte de la parte pues más institucional, más de publicidad interna, eh, viene pues perfectamente definido qué es el código de conducta. Fíjense, este documento recoge los comportamientos y valores de conducta que tenemos que seguir de manera obligatoria todas las personas que formamos Grupo Santander. Construiremos un Grupo Santander justo y ético, con tu comportamiento ejemplar. Este código es una herramienta en la que puedes apoyarte en tu viaje hacia el progreso y la transformación de la sociedad y las empresas. Bueno, evidentemente la intención de cubrir todas las actuaciones de los empleados y los miembros del el personal del banco, pues está claro. ¿Quién debe cumplirlo? Todos los profesionales que componen la plantilla. Y bueno, ¿y qué pasa si se incumple? Pues aquí lo dice clarísimo, el incumplimiento de cualquier obligación puede suponer medidas disciplinarias, además de las administrativas o penales. Evidentemente, si se comete una infracción administrativa, puede haber responsabilidad personal del empleado que realiza la actuación, o penal si la hubiera, pero aparte puede haber una responsabilidad disciplinaria. Bueno, aquí viene pues el compromiso, las claves y tal, pero fíjense todo lo que implica, ¿no? Eh, Actuar siempre en nuestro interés y no beneficiarte personalmente de las oportunidades de negocio de Grupo Santander, por ejemplo. eh, Actuar con imparcialidad y honestidad y no involucrarte en actividades ilegales o poco éticas, tal y como se define en el presente Código de Conducta. Informar lo antes posible a tu responsable recursos humanos y cumplimiento si te ves incurso en un procedimiento penal o administrativo. Bueno, no prestar servicios profesionales, retribuidos o no, a otras entidades competidoras, ¿vale? O bueno, pues otra serie de cosas, ¿no? Eh, Respeta los procedimientos internos, especialmente los relativos al ejercicio de las facultades y la aplicación de límites de riesgo, cuidar los medios que ponemos a tu disposición. O sea, con esto, evidentemente, si uno deteriora voluntariamente el móvil corporativo, pues evidentemente estará incumpliendo el código de conducta. ¿Vale? Debes formarte y aprender para desarrollarte como profesional, respetar los derechos de sindicación, asociación, negociación colectiva, seguir las normas de seguridad e higiene en el trabajo. Si se fijan, esto es muy, muy, muy extenso y impone unas obligaciones pues muy importantes, ¿no? Este es el canal de denuncia. eh, Tu relación con los compañeros, igualdad de oportunidad y no discriminación, entorno de trabajo inclusivo y respetuoso. ¿Vale? Fijaos, como dice, no toleramos que ningún profesional, proveedor o cliente
sea discriminado por razones de sexo, orientación o condición sexual, raza, religión, convicciones, ideas políticas, adhesión o no a sindicatos, discapacidad, origen, edad, lengua, estado civil o condición social. No permitiremos que nadie haga comentarios o acciones que puedan destruir esta cultura de respeto a la que aspiramos, una conducta tolerante y ejemplar por tu parte. Claro, esto impone una serie de obligaciones al empleado, pues muy importantes, ¿no? ¿Cómo prevenir un conflicto de interés con familiares o amistades? No participes en transacciones realizadas por nuestras entidades en las que tengas algún interés propio o lo tenga alguna persona vinculada a ti. No participes ni influyas en procedimientos de contratación de productos o servicios con sociedades o personas con las que tengas algún vínculo económico o familiar. No proporciones trato de favor. Bueno, evidentemente, pues tiene unas obligaciones clarísimas, ¿no? ¿Qué es una relación de amistad? ¿Cómo prevenir un conflicto de interés con el propio banco? ¿Cómo tratar la información confidencial y los datos personales? Los medios de comunicación. Fijaos, dice, no difundas información, comentarios o rumores sobre nosotros o sobre terceras personas a medios de comunicación. Canaliza cualquier consulta de un periodista o un medio con comunicación. Si te ofrecen pronunciar un discurso o te planteas conceder una entrevista, solicita autorización. Si vas a participar en foros públicos, redes sociales o plataformas similares en las que pudieras revelar ciertos sesgos políticos o ideológicos que comprometieran nuestra neutralidad, no te pronuncies en nuestro nombre. Abstente de destacar tu condición de profesional del grupo y deja claro que actúas a título personal. Bueno, como veis, se regula incluso la actuación o la participación en redes sociales. ¿Vale? Mercados de valores, por supuesto, aquí todo tipo de limitación, información privilegiada, ciberseguridad, ¿vale? Como veis, son temas, aquí tenéis específicamente uso responsable de redes sociales personales. Dice, te recordamos que tu vinculación con nosotros puede generar riesgos reputacionales, por lo que te recomendamos hagas un uso consciente y responsable de tus perfiles y de los contenidos que publicas en las redes. Bueno, todo está pues muy regulado. eh, Debe estar en algún sitio. Aquí está tu relación con clientes. Aquí se regulará en algún sitio. No vamos a seguir viéndolo página por página porque no tenemos tiempo para eso. Pero échenle ustedes un vistazo. Aquí viene, por ejemplo, el tema de los regalos, ¿no? Si un cliente me hace un regalo, aquí está regalos e invitaciones con terceros. No podemos aceptar nada, no solicites, aceptes, prometas u ofrezcas a terceros pagos, comisiones, regalos, retribuciones, ¿vale? Salvo que se trate de objetos de propaganda de escaso valor, invitaciones razonables en los usos habituales, sociales y de cortesía. Claro, si viene un cliente y me invita a un café, ¿eso puedo o no puedo? Claro que puedo, pero eso, usos habituales. Detalles ocasionales como regalos de Navidad o de boda, si no son en metálico y están dentro de un límite módico y razonable. Invitación a actos deportivos o culturales patrocinados por nosotros en las condiciones que indica la política sobre esta materia. Claro, si el Banco de Santander financia los partidos de fútbol de no sé qué y regala invitaciones, pues lógicamente ahí sí podrá, pero estará regulado también. Es decir, está, bueno, regulado, como su propio nombre indica, pues toda la conducta de los empleados en relación con todo tipo de actuaciones. Fíjense, aquí estamos con lucha contra el crimen financiero, esto es el blanqueo de capitales. Aquí tenemos actividades políticas que afecten a nuestra neutralidad. Lógicamente, usted puede hacer lo que usted quiera, pero siempre dejando claro que es a título personal y sin involucrar al banco. Eh, Obligaciones tributarias, autoridades, bueno, y ya las personas que se encargan de gestionar todo eso. Eh, Eso es el código de conducta. Y ya digo que, bueno, pueden echarle un vistazo porque vienen pues muchas otras obligaciones bastante interesantes.
En definitiva, si se fijan ustedes, todo el tiempo lo que estamos haciendo es contraponer lo que es la banca tradicional, la banca convencional, con un modelo nuevo que es la banca ética, donde no solo se persigue la obtención de un beneficio económico, sino que también se busca el beneficio social, donde se pretende no solo la rentabilidad de mi dinero, sino también que se use de manera ética, que no se invierta, por ejemplo, eh, en empresas que no sean de cualquier tipo. Por ejemplo, ¿sería válido que un banco dé un préstamo a una empresa que se dedica a la fabricación de armas? Bueno, pues es un tema ético, evidentemente. Habrá una determinada cantidad que habrá que destinar a ese tipo de empresas, porque, bueno, porque también tendrán su- sus necesidades crediticias, pero también habrá que primar el uso de las inversiones, pues, para actividades socialmente responsables. Eh, el código de buenas prácticas no es lo mismo que el código de conducta. El código de conducta, ya digo, que son códigos voluntarios, aunque exigibles a través de la obligación, perdón, de la legislación laboral, mientras que el código de buenas prácticas es una norma, un Real Decreto Ley del año 2012 que se aplicó, se aprobó en el 2012 para estos colectivos vulnerables y para los préstamos hipotecarios sobre la vivienda habitual. Recuerden ustedes que estábamos en medio de la crisis del 2008, con muchísimos procedimientos judiciales, con muchísimos desalojos de vivienda y bueno, y la actuación que hizo pues el gobierno a través de este Real Decreto Ley, pues fue este Código de Buenas Prácticas que establece un sistema pues de ayuda a esos colectivos vulnerables a través de tres fases. Por un lado, la reestructuración de la deuda hipotecaria, que fue un sistema que yo creo que no funcionó mucho. Lo que se trataba era pues de dar carencia en la amortización del principal, aunque eso al final pues significaba bajar la cuota de que se pagaba mensualmente durante un tiempo, pero después tenía que aumentar, con lo cual no era tan fácil, ¿no? Eh, la ampliación del plazo de amortización pues también tenía sus dificultades y la medida que fue menos aplicada por las entidades bancarias fue la reducción del tipo de interés durante esos 5 años. Esa reestructuración, pues no, ya se preveía que no fuese suficiente y se pasaba a la segunda fase en la que ya había la posibilidad de darles una quita del principal. Es decir, mire usted, yo le di a usted 10 millones de pesetas o lo que fuera, o 100.000 euros. Como yo veo que usted no puede pagarlo, pues le perdono 30.000 y ahora sobre los 70.000 restantes le reestructuro la deuda, le alargo el plazo, en fin, todo ese tipo de operaciones. Tampoco fue muy utilizado y lo que sí se utilizó más fue la tercera de las opciones, que fue la dación en pago definitivo de la deuda. En definitiva, esto era, pues si no puede pagar el préstamo, dele usted el inmueble al banco, el banco se lo queda y que sea dación en pago, no dación para pago, sino que usted con la entrega de la vivienda, pues extinga la deuda hipotecaria y no tenga que pagar más cantidades. También tuvo sus más y sus menos, como ustedes seguramente habrán visto. Perdón. Bueno, el caso es que este Real Decreto Ley sigue vigente, se amplió para la subida de tipos de interés cuando el Euribor pegó el subidón de hace 2 o 3 años, en el 22. Y bueno, y luego se ha aplicado, pues también se ha extendido las medidas que contiene y su ámbito de aplicación, pues para todas las sucesivas desgracias que hemos tenido, ¿no? Para el tema del COVID, pues que afectó lógicamente a mucha gente, para el tema de la Dana, etcétera. En definitiva, es una solución procesal, es una solución legal
que ya digo que aparece como código de conducta al que voluntariamente se adhieren las entidades de crédito, pero están adheridas absolutamente todas las entidades de crédito que operan en España. Por último, nos queda quién controla todas estas cosas. Bueno, pues si hemos visto en el código de conducta del Banco Santander que hablaba de quiénes somos, era la parte final donde ya hemos cerrado esa pantalla, pues es la unidad de cumplimiento normativo. Es un departamento específico del banco, de la entidad financiera, que controla que todo este tipo de normas pues se cumplan. ¿Por qué? Porque si no cumplimos y las autoridades intervienen y se abre un expediente sancionador, pues las sanciones son muy importantes. En el tema tienen ustedes pues toda la regulación de las sanciones y demás. Yo me he limitado a sacarle aquí algunas noticias. Algunas antiguas, esta del 2018, pues la CNMV multa con 4,5 millones de euros al Banco Santander por no actuar en el interés óptimo de sus clientes y percibir incentivos no permitidos en el ámbito de los servicios de inversión. Parecía una tontería cuando lo decíamos en la diapositiva 3 o 4, pero ya ven ustedes que no solo la obligación existe, sino que además el que tiene que controlarlo, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, lo hace y sanciona. Y nada menos que 4,5 millones de euros. Tienen por aquí otra. Lo mismo, Comisión Nacional del Mercado de Valores, 2 millones de euros al Banco Sabadell por deficiencia a la hora de evaluar la conveniencia de determinados clientes en la comercialización de sus productos financieros en base a la información recibida. Claro, es que es muy bonito decir la obligación. Hemos dicho no. Usted tiene que clasificar a los clientes y a los minoristas les hace el test de conveniencia, el test de idoneidad. Pero después no solo tengo que hacerle el test, tengo que adecuarme de verdad a la información que resulta de ese test. Luego, si le vendo un producto que no es conveniente para ese determinado cliente, pues evidentemente estaré incumpliendo la normativa y por tanto será posible que el órgano encargado de eso, Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues sancione al banco. Por último, esta es mucho más amplia, es del año 2018, creo que es la noticia. Dice: los bancos europeos han pagado 16 mil millones de dólares entre 2012 y 2018 en relación con multas por vulnerabilidades en la lucha contra el blanqueo de capitales o por infringir sanciones comerciales. Bueno, nos falta hablar del blanqueo de capitales, que lo veremos pues la semana que viene, pero es uno de los factores o de los pilares más importantes de control que existen y de sanciones que puede afrontar una entidad financiera. Y por tanto, bueno, pues también ahí las sanciones son de tanta importancia. Con esto hemos terminado el tema. Me he ido un poquito de hora, lo previsto eran 3 cuartos de hora y casi me he ido a la hora, pero bueno, como tenemos otra segunda clase para hablar del examen, pues y tampoco tenemos tanto que decir sobre el examen, pues no hay ningún problema. Vamos a parar un par de minutillos, dejo de grabar y empiezo de inmediato en un par de minutos. El tiempo de echarme más agua y cambiar la pantalla que voy a compartir. ¿Vale? Volvemos ahora.